Bueno, muy buenos días a todos, sean todos muy bienvenidos a esta actividad de la Secretaría Científica, con la que estamos sumamente agradecidos y muy contentos. Quiero agradecer especialmente en nombre propio y en nombre del equipo editor a la Secretaría Científica, en particular a Cristina Rosas de Salas, nuestra secretaria científica, por darnos la posibilidad de hacer en este horario la presentación del número 28 de la revista La Época APA Online, en un día muy especial, ¿no? Antes de iniciar la transmisión, lo evocaba Laura Orsi y Gilla Zafore, que nos encontramos en el Día del Lector, lo cual nos resulta muy interesante y auspicioso. Hoy estaría cumpliendo 122 años Jorge Luis Borges. Y el título de este número de la revista es El virus de lo extranjero, lo extraño como virus. Realmente estamos muy contentos con el equipo editor, que está conformado por Mirta Goldstein como directora, quien les habla como secretario, Claudia Hamburgo, José Fishbein, Gilla Zafore, por tener esta posibilidad. Hoy estamos reunidos aquí con los autores de los distintos artículos, y quiero agradecer también y muy especialmente eh, a nuestra presidenta, a Gabriela Goldstein, que está aquí también como presidenta, pero también como autora, y al equipo de comunicación, conducido por Laura Escapa, que va a estar junto a Estela Alam, recibiendo las preguntas, los comentarios que van a ir haciendo a través de nuestras redes en la plataforma de YouTube y de Facebook. Este es un número que, claro, nos motivó en esta época tan singular que estamos atravesando, viviendo desde hace ya más de un año y medio, tiempo de pandemia. ¿Cómo pensar desde el psicoanálisis algo de todo el fenómeno que nos viene conmoviendo en relación con un virus, con algo de esto extraño y con mucho que se le ha atribuido también a la pandemia y a esta COVID-19, ¿no? Evocaba una referencia freudiana del año 25, en que Freud es muy taxativo, y dice: es harto improbable que una neurosis sobrevenga solo por el hecho objetivo de un peligro mortal sin que participen los estratos inconscientes más profundos del aparato anímico. Se estaba refiriendo a todo lo que se estaba planteando en ese momento con respecto a la neurosis de guerra, en donde es muy taxativo en plantear que estos son factores que en tal caso van a despertar algo que conformarán la neurosis y que se van a enlazar con esos aspectos neuróticos y que van a conformar la neurosis. Creo que esta es una de las preguntas interesantes que van atravesando los distintos artículos, así como parte de nuestra eh, fundación subjetiva en relación primero a un otro, y a un otro que vamos viéndolo ya tempranamente, también Freud lo plantea en lo que es llamado el complejo del prójimo o complejo del semejante, como ese otro que puede ser aquel que uno espera o aquel que contiene la cosa, algo de lo más ajeno, de lo más extraño. ¿Y cuánto se ha reactualizado de estos temas y de estos lineamientos teóricos en relación con lo que estamos viviendo en nuestra propia extrañeza,
en este virus como un extraño, o en lo extraño como virus, que empezó siendo también en las primeras difusiones que tuvo allá por 2020, el peligro que portaba un otro, el otro que traía el virus. Esto ha dado mucho para trabajar, mucho para pensar, y la propuesta de este número de la época APA Online, realmente una publicación precursora en lo que hoy es moneda habitual en las plataformas, contar con publicaciones virtuales. Venimos trabajando y viendo artículos de los que hoy nos van a hablar sus autores. La palabra a nuestra directora, Mirta Goldstein. Adelante, Mirta, con la presentación de nuestra revista. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Reitero el agradecimiento a la Secretaría Científica, porque en la propuesta de Secretaría Científica de articular y tensionar Eros y Tánatos, la queremos abordar a través de la presentación de este número, mostrando con todos los autores distintas facetas de lo extraño y lo extranjero, de virus y de contagio. También quería aprovechar para agradecer a 3 presidentas en las cuales transcurre esta publicación, desde Leticia Glosser, Claudia Borenstein y Gaby Goldstein, por el apoyo a esta publicación, que tiene como originalidad, que tiene también un video. Desde el 2012 hasta el 2021, a fin de este año, vamos a tener publicados 30 números, en los cuales colaboraron varios grupos de equipos, de editores, en los que estaban Gabriela Hirschel, Fernando Weisman, Alegre Romano, Silvia Barraj, Natacha Delgado, Marcos de Soldati, Juan Pineta y Alicia Kirchner, y por supuesto el actual comité editor. Así que a todos ellos gracias, porque son varios años de trabajo. También a Jaime Spilka por la conferencia que nos mandó para este número, y a Jorge por realizar los videos y por escribir sobre, también él escribió en este número sobre el espacio moebiano entre prójimo y semejante, tan cercano al conflicto con el otro extranjero. Voy a presentar a modo de introducción a un diálogo, y nos gustaría y esperamos que ustedes comenten sus ideas a través de Facebook y de YouTube, una editorial. Así que tiene que ver con virus y extranjeridad. En la parte de intersecciones, es una de las partes de nuestra publicación, publicamos un poema de Nazim Hikmet, nacido en Turquía en 1902 y fallecido en Rusia en 1965, ya se imaginarán su trayectoria intelectual, que se titula No es chacota la vida, del cual voy a leer una estrofa por su apuesta a Eros y su estrecha alusión, por supuesto sin quererlo, a nuestro presente pandémico. No es chacota la vida, la tomarás en serio, pero en serio a tal punto que puesto contra un muro, por ejemplo, con las manos atadas, o en un laboratorio de guardapolvo blanco y con grandes anteojos, tú morirás porque vivan los hombres, aun aquellos hombres cuyo rostro ni siquiera conoces. Y morirás sabiendo, ya sin ninguna duda, que nada es más hermoso, más cierto que la vida. La tomarás en serio, pero en serio a tal punto que a los 70 años, por ejemplo, plantarás olivares, no para que le queden a tus hijos, sino porque, aunque temas a la muerte, ya no creerás en ella, puesto que en tu balanza la vida habrá pesado mucho más. Virus y contagio están tan presentes en nuestras vidas
que volver a Freud reconforta. Freud habla del contagio afectivo e identificatorio con los otros y hace de la compasión un dique pulsional al servicio de la represión de impulsos hostiles. Aparta la compasión de la misericordia divina y la acerca al campo de la responsabilidad con el prójimo. Hoy nuestra responsabilidad con el planeta y con los pueblos sometidos al virus del despotismo de los dogmas, la xenofobia y el prejuicio. Estos virus del malestar en la cultura proliferan gracias a otros virus que les sirven de campo de la responsabilidad con el virus de la indiferencia y la negligencia que llevan, por ejemplo, las antivacunas a despreocuparse del bienestar colectivo. Contagio viene de contacto, es decir, de cuerpos expuestos a las resonancias del deseo, la pulsión y el amor, pero también a la maledicencia y el agravio, a las falsas noticias y a los esoterismos que enferman nuestra reflexión crítica, contagiándola de persecución y de odio. Hostis, latín, xenos, griego, ger en hebreo, significan extraño y extranjero, pero a la vez son antinómicos, o sea, significan las dos caras del semejante, amigo y enemigo, huésped, hospedado, o rechazado, apartado y excluido. Lo extranjero nos habita y estamos convocados a hacer algo con eso que extraña porque sale de nuestras entrañas y requiere recubrimiento libidinal y simbólico, pues, de lo contrario, se presenta como encuentro inoportuno, atroz y siniestro, tema que encara Gaby Goldstein. Este encuentro fallido con el otro lo relata Albert Camus en su novela El extranjero, en la que describe a un hombre melancolizado que es juzgado por porque en un arrebato asesina a un extranjero. Descubre así al victimario que puede habitar insospechado aún en el hombre más honesto y común. Hannah Arendt nos habla de lo mismo cuando describe el juicio a Eichmann. Matar al extranjero encubre la fantasía de que el otro posee lo que debería pertenecernos, fantasía que desencadena venganza, robo, violación, saqueo y crímenes de lesa humanidad. Pensemos en el odio y la rivalidad que nos causan los países que poseen muchas vacunas, en los celos a lo femenino que terminan en femicidios, en los cuerpos mercancía o peor, puro desecho del tráfico Carlos Antar. No hay barbijo que desmadre la culpa inconsciente que se alimenta de la necesidad de castigo por delitos imaginarios, pero también por las secuelas de los crímenes que se transmiten de generación en generación. Inmigrantes españoles que cargaban en sus valijas los desmanes de Franco, judíos que cargaban en sus desnutridos cuerpos las huellas de los campos, turcos que se lanzaban allende los mares después de la masacre aún no reconocida a los armenios. Por eso, otro virus que infecta nuestra conciencia es el negacionismo y ausencia de sentido vital. Cuando en nuestros consultorios vemos los estragos de la humillación, del bullying, el acoso, tambalea la neutralidad ideal y surge, como dice Claudio Eisenich, la neutralidad posible, a lo cual agrego, para el analista la neutralidad es un dilema imposible. Por mi parte, escribí sobre la diferencia sexual porque la entiendo como virus de la civilización, como un real que no cesa ni cesará de atravesar al ser hablante, real que solo podemos bordear vía la sublimación y vía el duelo por el sexo que perdemos en cuanto nos identificamos con un modo de goce y una identidad de género. Ese sexo perdido puede conducir al racismo y al fanatismo. Hablé también
de lo primario, poliobjetal, para dar cuenta de la sexualidad queer, muchas veces extranjerizada en muchos países y medios, y sobre la posición fálica que ordena los goces según la lógica del tener, no tener, y no solo del tener y la falta. Tener, no tener, poder, dinero, hijos, trabajo, siempre es relativo y comparativo, y se encuentra en la base de los discursos del consumo, el ahorro y la acumulación, a lo que se refiere Carlos Weise. ¿Cómo usamos nuestros recursos psicoanalíticos para que el extraño se vuelva familiar? A esto se refieren Teresa Popilov y María Cayupán, el grupo Ayudar a los que Cuidan y Fabiana Freidín respecto del niño como extranjero familiar. Espero haber lanzado algunas puntas que sirvan para abrir comentarios sobre el virus del malestar en la cultura, tema que no admite última palabra. Deseo mucho que disfruten de esta actividad y de la publicación. Leer y escribir es algo que nos llena de gozo. Gracias y seguimos con la actividad. Gracias, Mirta, muchas gracias. Muy conmovedoras tus palabras y la presentación y ese poema tan impactante, te lo agradezco mucho. Les voy a contar un poquito cómo tenemos pensada la actividad antes de darle la palabra a nuestra presidenta, a Gaby Goldstein y a Claudio Eisirich. Nosotros teníamos la expectativa que hoy estuviera Jaime Spilka, que muy generosamente le pedimos unas palabras y esas palabras están en la publicación, en el video que van a poder encontrar con reflexiones sumamente interesantes, en donde transita desde las teorías psicoanalíticas, freudianas, pasando por Jacques Lacan, Jacques Derrida. Es muy, muy interesante. Para los que no lo han visto aún, se los recomiendo. Pero él se ha disculpado, está en este momento en viaje exactamente, volviendo de sus vacaciones. Así que lo vamos a hacer presente de todas maneras, compartiendo con ustedes una síntesis de sus palabras, de las palabras que nos hizo llegar, en un video muy breve de apenas 2 minutitos para compartir con todos ustedes y entusiasmarlos para que puedan entusiasmarse a ver el video completo que está en la revista. Les pido que presten mucha atención porque a veces habla con voz un poquito baja, así que en estos minutitos les pido que presten atención para escucharlo a Jaime Spilka con todos ustedes. Solo querría chequear si ya se está oyendo el audio, la musiquita o no. Sí, Jorge, se escucha. Subilo un poquito más, Jorge. Es el nivel de output que tiene este video, Clau. Por eso les pedí que presten atención. Ahora cuando hable Jaime se va a oír mejor. El título de este nuevo número de La Época me parece magníficamente logrado. El virus de lo extranjero y lo extraño como virus dicen muy bien lo que este nuevo número quiere destacar. Antes que nada me hace pensar en Jacques Derrida, que tal vez fue el que inauguró el concepto del virus de lo extranjero. Lo conocí compartiendo con él hace muchos años un congreso que se llamó Geopsicoanálisis, y quedé fascinado con la lucidez tan rica, la inteligencia
tan sencilla y humilde, y el valor de lo que pasó a llamarse después la deconstrucción. Fue el gran deconstructor, y como gran deconstructor, sin duda, me hizo pensar también en otro gran deconstructor que tenemos en la Asociación Psicoanalítica Argentina, que también fue un extranjero como Derrida, un extraño, un pied noir, aunque Derrida lo fue más, porque fue pied noir, y fue judío, y fue un extranjero de sí mismo constantemente, pero también Willy Balanger, nuestro querido, inteligente y modesto Willy Balanger, también fue un gran deconstructor. Y los dos hicieron sin duda un homenaje maravilloso al gran deconstructor al que debemos nuestra pasión, nuestra profesión, que fue Freud. Freud fue un gran deconstructor, fue el más profundo de los deconstructores, con el descubrimiento del psicoanálisis y del inconsciente. Lo íntimo y lo extimo, la división que el otro, que somos nosotros mismos, nos produce, hace que rompamos ese aforismo tan repetido de Mallarmé cuando dice "Je suis un autre", y que nosotros psicoanalistas podemos de alguna manera completar y enriquecer con "Je suis un autre", pero un otro que jamás será yo, donde lo siniestro es siniestro justamente por ser un doble que es nuestro y que al mismo tiempo deshace nuestra mismidad. Con Freud en el proyecto, que nos habla constantemente de cómo el semejante está dividido entre un objeto especular con el que podemos identificarnos como si fuéramos nosotros mismos y una presencia constante, imposible de poder atravesar, imposible de poder conocer, la cosa que nunca es alcanzable, que nunca se tiene y que hace de alguna manera que no exista más que una relación narcisista al objeto. Un saludo. Bueno, muy bien. Lo tuvimos presente a Jaime, al menos en esta selección del video. Esta es una selección mínima, es un desarrollo aún mayor en el video que van a encontrar en la revista. Muchas gracias, Gabriela, por estar aquí, por acompañarnos como presidenta y como autora. Tenés vos la palabra. Bueno, muchísimas gracias y quiero felicitar a la Época, a APA Online y a la Secretaría Científica por esta actividad tan entusiasmante. Va a ser un placer dialogar con todos los que escribieron en este número, ya con las presentaciones de Jorge, de Jaime y de Mirta. Ya estamos lanzados a un campo ineludible. Es un honor y es una necesidad trabajar en estos temas en la Asociación Psicoanalítica Argentina. El título de este número deja en claro de un modo absolutamente irrebatible el mundo en que vivimos hoy y mucho más. Esto se enlaza con la actividad de Secretaría Científica, Eros y Tánatos. El virus como real, algo que fue recorrido y va a ser recorrido por muchos de ustedes, y también como metáfora de lo extraño, de lo extranjero, metáfora y realidad, por supuesto. Yo voy a tomar en los minutos que me dijo Mirta que tengo para hablar, que no son muchos, pero bueno, los invito a leer luego el texto que está en la Época.
Yo voy a tomar algo de lo que dijo Jaime para hacer un enlace y ir enhebrando todo, y también un pedido de Mirta que coincide con un gran amor mío, por supuesto, que Freud. Casualmente también Willy, ¿no?, fue nombrado por Jaime Spilka. Esta idea de los grandes deconstructores, ¿no?, me parece que se pueden reunir en el texto que yo tomé como texto seminal, que muestra quizás el gran texto deconstructor de Freud, que es Luminoso. A partir de este texto es donde se pone en evidencia un momento inaugural, a mi entender. Este es un texto en el cual, en enlace con lo que dice Jaime, se pone de manifiesto la deconstrucción. Pienso que este es el texto por excelencia para hablar de lo extraño, de lo extranjero y de lo ominoso, y también porque entiendo que abre las puertas del lenguaje. Es el texto que abre las puertas del lenguaje del inconsciente y de la vanguardia. Ustedes han visto en todo el campo semántico que abre Freud al abrir este texto, donde Heimlich y Unheimlich están igualados, se puede decir. Y allí es donde avanza Lacan, por supuesto, con el concepto, más allá de ser opuestos, con el concepto de éxtimo. Lo más familiar es lo más extraño dentro de uno mismo. También, bueno, yo pensaba nombrar algunas cosas sobre el texto. Por supuesto, nombré la apertura al campo semántico que surge de lo Heimlich y Unheimlich, que luego Lacan lo denomina éxtimo. También hay algo importante que está ligado a uno de los puntos de la Secretaría Científica, que es Eros y Tánatos, y que es que en este texto se pone en claro el punto de inflexión que une y articula lo bello y lo siniestro. Lo bello y lo siniestro, pulsión de vida y pulsión de muerte. También este texto lo considero clave porque lo pienso como un texto que es un umbral a la segunda tópica. Si bien fue escrito mucho tiempo antes, fue vuelto a pensar avanzando ya casi pisando la segunda tópica y la pulsión de muerte, casi yo diría como un umbral, tomando un término que utiliza Avi Warburg y lo utiliza también Walter Benjamin, que es el Denkraum, el espacio del pensar. Saliendo de las situaciones que nos implican una posición en relación al acto, podemos volver hoy en día al umbral que nos abre el espacio del pensar. Y por último, quiero decirles que más allá de las consideraciones estéticas, que voy a leer algunas sobre el texto, creo que es un texto clave para las implicancias clínicas de nuestra actualidad, de la contemporaneidad. Entonces, tengo unos minutos más, Mirta, para leer 3 frases del texto que los invito a leer después completo. Yo lo llamé Freud perdido y un encuentro con lo extraño. Y tomé una frase, un epígrafe en un libro de Leclerc que dice Nata Minor: los encuentros con lo extraño son encuentros espalda contra espalda. Y ahora voy a leerles una carta. Viena, 14 de mayo de 1922. Cito: le voy a confesar algo que le rogaré, por consideración hacia mí, no comparta con nadie, amigo o extraño. Me atormenta un interrogante. ¿Por qué, en realidad, durante todos estos años, no intenté frecuentarlo y tener con usted una conversación? Esta es una carta que le escribe Freud a Arthur Schnitzler para su cumpleaños. La respuesta, dice Freud, a esta confesión me parece excesivamente íntima. Y dice Freud: pienso que lo evité por una especie de temor de encontrarme con mi doble. Bueno, así reconoce que ambos sondean en el alma humana de una manera que le despierta a Freud un extraño sentimiento de familiaridad. Freud descubre, como ustedes saben, una variedad de lo terrorífico en su famoso texto Lo ominoso, y da una serie de ejemplos magníficos, más allá del campo semántico que se abre, en relación a experiencias autobiográficas que lo sitúan en la comunidad, por ejemplo, como dice Claudio, en la ciudad, en un lugar perdido,
entre el deseo y lo prohibido, entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Cuando Freud se interna en las profundidades de la palabra concepto, como él la denomina unheimlich, está iniciando un giro que será piedra angular para una estética psicoanalítica moderna, la cual da cuenta del fenómeno del arte contemporáneo y yo diría más, de las consideraciones para la clínica contemporánea. Más adelante, el texto de Freud es entonces la apertura a lo que yo podría denominar una categoría para una estética psicoanalítica. Recordemos que cuando hablamos de estética no estamos hablando de lo bello, ya lo dice Freud en el inicio del artículo. Estamos hablando de ese punto de anclaje imposible entre lo bello y lo siniestro, entre lo consciente y lo inconsciente, entre los afectos y entre lo pensable. Más adelante, uno de los que desarrolla esta cuestión es Eugenio Trías en su libro Lo bello y lo siniestro. Lo siniestro, según Trías, es lo que dará vitalidad a la obra. El sentimiento de lo sublime romperá la consideración de la estética como teoría de lo bello, obligándola a admitir al huésped inhóspito de lo sublime. Esto lo dice Trías. Bueno, esta es una gran riqueza conceptual que Freud va desarrollando a lo largo del texto, y una de las escenas que a mí me parecen más extraordinarias es cuando Freud relata que se pierde, recuerdan, en una ciudad en Italia y empieza a dar vueltas y vueltas hasta volver siempre a la misma calle, de la cual, dice él, de su sentido no se podía dudar. Bueno, entonces tiene que salir corriendo, vuelve a la plaza, que es un espacio geométrico, un espacio abierto, y entonces podemos pensar que también allí él tuvo un sentimiento de extrañamiento y siniestro, y que también tuvo experiencias de borde que lo acercan a los afectos, a lo sensorial, a lo femenino. Había una novela que Freud leía que se llama Ella, de Rider Haggard, que se trata de una mujer natural fuera de la cultura, que este es otro gran tema, lo que está fuera de la cultura, y lo femenino. Entonces, también yo hablo en este texto de, ya voy cerrando, de un fenómeno extremo que se da, que bueno, Magherini lo llamó la síndrome de Stendhal, ustedes lo conocen, que es cuando ese fenómeno de estar perdido se transforma en una dimensión alienante completamente. Y yo lo que propongo es que a partir de pensar esta experiencia que en Berlín llamaban nervios, ese éxtasis que tuvo Stendhal, pensemos esa experiencia que nos amenaza con lo temido y con lo prohibido. ¿Qué significa entonces hoy pensar el doble, el hermano, ella, la repetición de lo mismo? Y si podríamos pensar que esto va enlazando una trama de una nueva experiencia, un tipo de experiencia en donde lo siniestro se cubre con su velo. Es la angustia que adhiere al trauma, que nos conmueve y que nos descentra. Pero pensemos un poco hoy en nuestra contemporaneidad. Ese afecto adormecido, propio de la subjetividad moderna, tiene que ser despertado por el shock que implica el encuentro con el arte y también con el psicoanálisis. Ese reencuentro temido se presenta inevitable. Y aunque no se haya producido en la cita anunciada, precisamente por ello es que ese encuentro fallido merece un final abierto. Final que prefiero y que quiero que dialoguemos entre todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos que te dio Mirta? Me parece. Ay, es una broma. No sé, 7, 8, 9, incalculables. Me hacía acordar al concepto de la Entfremdung, ¿no? Que es otro que trae en la experiencia de la Acrópolis, ¿no? Y cuando se enajena, pero es una palabrita linda porque tiene al extranjero, al Fremd. Bueno, entre todos nuestros distinguidos autores, quiero darle la palabra a Claudio Eiserich. Adelante, por favor, Claudio. Si podés activar el micrófono, te vamos a oír. Ahí está. Buenos días, es un gusto estar una vez más con ustedes aquí para este año. Y justamente en un día tan especial, porque uno de mis autores favoritos, Borges, es celebrado en el Día del Lector. Y me gustó mucho
empezar escuchando a Jaime, a Jorge, a Mirta y a Gabriela, y también de escuchar la mención a otro de los autores que yo leo con mucho gusto hace muchos años, Willy Barranger. Entonces yo escribí un pequeño texto que voy a leer y espero que quepa dentro de los 5 o 6 minutos. Hay en la comunidad psicoanalítica cierta controversia sobre cuál sería la posición psicoanalítica más específica frente a los difíciles problemas a los que nos enfrentamos, tanto en nuestros países como en el mundo. Hay colegas que mantienen la idea de que el mundo que nos importa es el mundo interno y que el hábitat natural del psicoanálisis y de los psicoanalistas es el setting analítico. Otros enfatizan que nuestro hábitat natural puede ampliarse e incluir la polis, el mundo, el espacio público y los grandes problemas que nos desafían, provocan, indignan y estimulan. Y ahora estamos viviendo lo que ya varios de ustedes comentaron, que es esta pandemia, que es un fenómeno global y al mismo tiempo particular. En un 993, en el siglo pasado, publiqué un trabajo sobre la neutralidad psicoanalítica, que todavía considero un concepto útil en nuestro trabajo clínico, pero propuse que deberíamos hablar de una neutralidad posible, siempre amenazada por situaciones internas y externas, tanto del paciente como del analista. Y es una posición emocional y conductual que nos permite profundizar la relación analítica y acompañar a nuestros pacientes en sus viajes a través del sufrimiento psíquico, el drama de la existencia humana, los inevitables odios, amores y los paraísos posibles para cada uno de nosotros. Más recientemente, yo fui invitado a hablar de nuevo sobre ese tema. Después de muchos años, retomé ese trabajo y me pareció que hoy yo haría 2 cambios. Más allá de transferencia y contratransferencia, hablaría del campo analítico, que las incluye, y incluiría una 6ª dimensión de la definición, que es el analista como ciudadano. Me parece que ese es un tema importante que yo subrayé en el capítulo que escribí en el libro Dear Candidate, en que Gabriela también está, que fue editado por Fred Bush, que es muy importante, enfatizando que nosotros somos primero personas, después ciudadanos y en tercer lugar analistas. Con eso quiero señalar que me parece que hay una confusión entre lo que significa ser analista en el mundo en que vivimos, en la práctica analítica, y lo que significa ser analista que es al mismo tiempo ciudadano. A lo largo de 2020 y 2021, tanto en el Observatorio Psicoanalítico, no sé si ustedes están al tanto, que es una publicación online de la Federación Brasileña de Psicoanálisis sobre temas de la cultura, de la política, más ampliamente, y en muchos otros espacios públicos a través de sucesivos webinars, lives, etcétera, en Brasil y afuera, he tenido la oportunidad de expresar mi posición sobre las amenazas a la democracia y la forma criminal de enfrentar la pandemia por el gobierno brasileño, las diversas expresiones de prejuicio, intolerancia y racismo. Y por hablar en eso, vivimos en este preciso momento un agravamiento de esa situación que está siendo constantemente discutido en ese observatorio psicoanalítico. Las amenazas continúan y son reales de un golpe que pueda romper la estructura democrática.
Yo pienso, y respeto por supuesto a quienes piensan diferente, que la condición de psicoanalista es una de las identidades de cada uno y nosotros expresa y vive. Y no veo ningún malestar y ninguna contradicción con la condición de ciudadano. Además, yo veo eso como una responsabilidad de las instituciones psicoanalíticas y psicoanalistas, partiendo y utilizando su sensibilidad hacia el sufrimiento humano y su justa indignación hacia quienes lo producen, alzan la voz, proponen medidas, critican excesos y crímenes y forman parte de la comunidad de científicos, artistas y pensadores que históricamente han estado a la vanguardia de los movimientos de resistencia contra tiranías de distintas latitudes y colores. Me parece que Mirta mencionó varias situaciones que lo ilustran. El psicoanálisis y los psicoanalistas vivimos a diario en nuestros despachos, en muchos otros entornos, las innumerables expresiones del sufrimiento psíquico. La capacidad de empatía y la intensa identificación con los valores humanos y humanistas nos convierten naturalmente en una voz que se alza en la polis en defensa de los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Un gusto escucharte. Vamos a continuar. Nosotros les hacíamos una pregunta a los autores. ¿Por qué habían escrito lo que escribieron? ¿Por qué les parece que nuestros lectores habrían de leer o interesarse en sus artículos? Y les pedimos que lo sinteticen en 3 minutitos. Carlos Antar ha escrito acerca del virus de lo extranjero en los vínculos. Carlos, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, antes que nada, la verdad que estoy muy contento con la presentación, con la revista. Y fue muy agradable el intercambio que hemos tenido con ustedes y poder dialogar. Mirta me había pedido cierto énfasis en la parte vincular. Bueno, yo, digamos, sinteticé un poco esto. Digamos, yo pienso que el título que se ha propuesto para este escrito convoca a diferentes temas en relación a la situación actual. El momento pienso que lo sugiere, pero uno de los riesgos que a veces uno siente es que los textos queden como muy pandemizados, ¿no? Es una de las eventualidades. Pero lo cierto es que, bueno, está esta realidad que uno llamaría, entre comillas, externa, porque es relativa, porque el proceso de subjetivación es externo e interno, y además creo que muchas veces los analistas no tenemos inconvenientes en tener actividades que hagan una convocatoria a lo cultural, a lo situacional, a lo epocal. Pero me da la impresión que a veces son como actividades que pueden resultar interesantes, que viene bien, pero a veces me parece que esto se complica cuando uno lo incorpora en la labor analítica o en la propia teorización. En todo caso, daría más para ser desarrollado en un texto más amplio, ¿no es cierto? Por ahí el martes pasado en una actividad de APA a las 11 también lo empecé a plantear. Y bueno, no es fácil a veces poder trabajar pensando en nuestra labor y la comprensión del paciente, incorporando algo de lo externo, aunque lo mencionemos, ¿no? Otra cosa que también quería plantear, yo me había hecho un esquema, pero ahora estoy un poco improvisando porque me fui como estimulando con distintas cosas. Hablar de lo extranjero, obviamente para mí, que me ha interesado desde hace muchos años de Derrida, y que lo han tomado otros, yo lo tomé la semana pasada, me parece que es imposible no relacionarlo con la hospitalidad, ¿no? Creo que
digamos, cómo nos damos hospitalidad mutuamente ante estas situaciones. Bueno, Derrida hablaba de una hospitalidad por obligación, una hospitalidad optativa, obviamente. Es decir, estar obligado es casi que iría en contra del término hospitalidad, pero bueno, lo cierto es que poder alojarnos mutuamente implica un cierto nivel de hospitalidad. Y otra cosa que me parece importante, ya que se menciona la deconstrucción, que a mí, digamos, yo acuerdo que para mí Freud fue uno de los primeros deconstructores con el aporte fundamentalmente del inconsciente, no sé si con toda la teoría psicoanalítica, pero hay algo que él deja en claro, y es que la hospitalidad fundamentalmente, más allá de plantear algo diferente, dice, a mí siempre me gustó esta aclaración, el descentrar sin destruir. Cuando él trae el inconsciente no dice todo lo demás no sirve, además el inconsciente no lo inventó él, preexistía, él le da un valor diferente y descentra y dice, señores, miren, hasta ahora pensaban en la conciencia, pero bueno, yo creo que es otra cosa. Pero eso sí, sigamos trabajando, y él da toda una teorización acerca de la conciencia, del preconsciente. A mí esto me pareció maravilloso, porque es decir, la idea no es oponer, sino ver si es necesario, sí, pero es poder dar, ¿no?, alternativas diferentes. Siguiendo con el cambio que se me ocurrió ahora, les quería decir... ya estamos en el tiempo, Carlos, por favor. Que ya estamos en el tiempo, así que por favor redondea. ¿Ya está? Perdón, ya estamos. No, redondea tu idea. No, porque me habían dicho 4 minutos, lo estaba tomando, por eso. ¿Ya estamos? Si no, quería leer una pequeña experiencia, que es así. Hace poco me ocurrió un hecho en la calle, que está en el artículo, un señor que maneja su vehículo acompañado por una mujer y sentado atrás un adolescente, que presumo es su hijo, se acerca. Me pregunta cómo puedo hacer para acceder a un puente que está en la zona, y me dice, estoy dando vueltas y no puedo salir. Y yo le explico, pero me hace un gesto dando a entender que no me escucha bien, estamos a cierta distancia con ruido de tránsito, todos con barbijo. Me aproximo apenas y veo al adolescente que está atrás, que me mira asustado, se tapa la cara con sus manos, se corre al costado. Me sorprende y me molesta la situación. Y el conductor percibe que algo había ocurrido. Mira hacia atrás y al ver al joven, entiende y me hace una sonrisa conciliadora. Final es que aquel que nos da acceso a un puente, a una salida, también puede implicar involuntaria en este momento un peligro inminente. Quizás por esto nos puede molestar pensarnos que uno mismo también puede ser un peligro posible y real para el otro, además de dar hospitalidad al otro. Gracias, Carlos. A propósito de puentes, mientras le voy dando la palabra a Fabiana Freidín de la Universidad de Buenos Aires, quiero contarles que esta revista estamos también sumamente contentos por la visibilidad que está teniendo en este momento, con más de 5.200 lectores en todo el mundo, con 3.300 lectores en Latinoamérica. Estamos además muy sorprendidos al ver la cantidad de lectores de países que no nos hubiéramos imaginado, naturalmente de Brasil, de Chile, de Perú, pero también de México, de Estados Unidos, de Ecuador, de España, de Grecia, de Alemania, de Austria, de España, bueno, entre otros. Así que nos parece que es un dato interesante, una cosa relevante para compartir con todos ustedes acerca de la difusión que está alcanzando la revista y sus ideas como autores y las ideas de quienes publican en la época. Fabiana Freidín ha escrito primeros trazos sobre el quehacer del psicoanalista de niños en tiempos de pandemia. Tenés la palabra, Fabiana, adelante. Bueno, les agradezco muchísimo que me permitan participar de este espacio, me siento muy, muy gratificada. Quiero saber si se escucha bien. Se oye fantástico, bueno, muy bien, muy bien. Voy a ser muy, muy breve, tal vez demasiado, acatando la consigna de los 3 minutos. Cualquier cosa, se verá en el texto lo que intenté comunicar.
Bueno, a partir de la pandemia de COVID-19, que aún estamos transitando y cuya escena conclusiva aún desconocemos, yo me pregunto cómo trabajar psicoanalíticamente con niños pequeños, porque mi consultorio estaba poblado de niños muy pequeños, de 4 años en adelante, más chiquitos también, pero me referiré ahora a niños de esa edad. Entonces, cuando sobrevino el ASPO, el DISPO, posteriormente, bueno, cómo trabajar con los tratamientos que ya estaban en curso y cómo tomar nuevos pacientes infantiles, porque sabemos cómo se trabaja con niños, ¿no? Cómo está involucrado el cuerpo, la acción, el contacto, cómo íbamos a sortear este obstáculo. Mi artículo, aunque parte explicando consideraciones generales sobre la pandemia y sus efectos en adultos y en niños, es un artículo intimista, porque yo me ubico en el interior de la experiencia clínica con estos chicos. Y trato de explicar cómo fui procediendo, cómo fui ordenando, cómo fui haciendo marco, haciendo un trabajo de sostén que permita que pueda llevarse adelante el análisis. Yo me planteo ideas, preguntas, por eso los llamo esbozos, primeros trazos que necesitan ser representados con mayor precisión, pero considerando que la experiencia está en transcurso. Entonces yo cuando empecé a escribir esto, habían pasado 2 meses de la pandemia, del inicio de la pandemia, y tardé mucho en poder concluir este ensayo, porque la pandemia seguía en curso y yo estaba dentro de la experiencia, como decían antes, como ciudadana, como psicoanalista, como docente. Entonces se me presentó una situación bastante compleja. Bueno, yo tomé 2 ejes para trabajar el artículo, que también es breve. La presencia, primero el tema de la presencia corporal. Lo llamo presencia corporal porque hoy en día decimos presencialidad, no presencialidad, y siempre hay una presencialidad. Entonces yo digo, en estos momentos donde no había un consultorio concreto, ¿no? Pero sí seguía habiendo sesión, seguía habiendo juego, y esto conlleva la interacción, la presencia de la mirada, de la voz, del movimiento cuando estamos trabajando con chicos, ¿no? De uno y del otro lado de la pantalla estamos jugando, estamos hablando, cantando, usando juguetes. Yo me preguntaba, ¿cómo afianzar la presencia del analista con estos nenes tan chiquitos, ¿no? Que muchos de ellos tenían un enorme rechazo del Zoom, que ya lo traían de la escuela. ¿Cómo mostrar signos de la presencia del analista, ¿no? De un adulto que está del otro lado de la pantalla en una conexión muy próxima? Tomé entonces el concepto de encuadre, había que reformular el encuadre, había que reformular el marco, adaptarlo, recrearlo para estos tratamientos online. Respecto de la cuestión teórica, me valgo del concepto de lo informe de Winnicott, que lo trabaja en realidad y juego, cuando él se refiere a que el analista tolera aquello que no comprende, aquello que por un momento está todavía no integrado, y espera a que esto devenga forma, a que se precipite en una forma. En ese sentido, no precipitar, no cerrar significados, no precipitar conclusiones. Había situaciones en los niños bajo estas nuevas circunstancias, donde uno decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que habilitar este comportamiento, tengo que imitarlo, tengo que propiciarlo. ¿Es esto un juego o es un acting? ¿O es una transgresión? ¿Qué es esto de saltar sobre la cama, abrir la heladera? Bueno, cosas que se iban suscitando con estos nenes, ¿no? Y con las coordenadas del psicoanálisis, ¿no es cierto? Trabajando con la transferencia y todas las intervenciones a las que estamos familiarizados. Muchas veces el trabajo se centró en construir el marco, en generar las condiciones para que los tratamientos se pudieran dar. Yo observé que era necesario tomar un rol más activo para generar la idea de continuidad y, como se dijo antes, dar signos de presencia. Todo esto está explicado en el artículo con detalle. Yo tomo viñetas de autores clásicos del psicoanálisis, por ejemplo, Klein con el caso Ruth,
Winnicott con el caso Pigel y el caso Iro, donde la presencia corporal del analista tomaba un lugar preponderante en las intervenciones. Y hago un contrapunto con las sesiones actuales por medios remotos, donde no está esta presencia corporal. Sin embargo, hoy todo no es desventaja. Entramos al hogar del niño y de su mano recogemos datos de mucha riqueza que podemos usarlos en la cura. Vemos situaciones en vivo realmente que no las veríamos en el consultorio. Por último, analizo distintas situaciones con niños con mayor o menor grado de estructuración psíquica y realizo puntualizaciones técnicas en cada una de estas situaciones. Muchas gracias, Fabiana, muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Teresa Popilov, en nombre de Teresa Popilov y Marita Cayupán, que escribieron sobre el virus de lo extranjero. Adelante. Tenés que activar el micrófono, Teresa. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, a ver, momento, porque estuve con... ahora activa la cámara también, ahí está, fenómeno. ¿Está? ¿Me ven? Sí. Bueno, nosotras queríamos contestar un poco la cuestión esta de por qué leer nuestro artículo. Entonces pensamos responder a la consigna comenzando por el final de nuestro artículo, en donde decimos que lo peor que podría sucedernos es volvernos francamente inmunes a la alteridad. Nuestro texto es una invitación a conectar con el afuera, a dejarse afectar, a ser afectado, porque todo texto no deja de ser una provocación. Un texto está para ser reescrito. En cada lector un texto se vuelve a escribir, leer es escribir, la lectura es escritura. Los invitamos a leer porque la lectura supone abrirse a otro, a lo otro, que esperablemente generará afectos, experiencias, intensidades. Toda alteridad puede ser vivida como una perturbación del orden preexistente. Y resistirse a la alteridad supone, como decimos en el artículo, no solo, digamos, cuando nos resistimos a la alteridad, no solo nos debilitamos, sino que se facilita el refuerzo de lo virulento como reproducción excrescente de lo mismo. El texto es una experiencia del afuera, experiencia que el virus, como expresión extrema de alteridad, pone en franca evidencia. Sin embargo, el peligro no está en la alteridad misma, sino, como menciona Spilka, el peligro está en el reforzamiento de un yo fascista. El peligro está en que la pandemia refuerce las manifestaciones fascistas de un yo que ve en el otro una amenaza. Este trabajo está sostenido en la conceptualización vincular. Finalmente diremos que en este trabajo, digamos, buscamos invitar a la lectura esperando que algo suceda. Como sugiere Deleuze, un texto puede considerarse como un continente que remite a un contenido, tras lo cual es preciso buscar y organizar sus significados. O bien, un texto podemos considerarlo al modo de una máquina, y entonces su único problema es si funciona o no funciona. Si no funciona, si no tiene ningún efecto, deberíamos elegir otro texto. En esta otra mirada, la lectura es una especie de conexión eléctrica. Algo pasa o no pasa. No hay nada que explicar, que interpretar, que comprender. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, le voy a dar la palabra a Carlos Weise, quien escribió un artículo cuyo nombre ya es enigmático y atractivo: el virus del consumo
coloniza tu mente. Adelante, Carlos, por favor, si activas tu micrófono. Bueno, yo escribí este artículo justamente porque me interesa sobre todo la relación entre el psicoanálisis, el sujeto y la cultura. Y sobre todo la pregunta de cómo la cultura conforma la psiquis del sujeto en una época. No es el mismo sujeto el de la época de Freud, el del siglo XX, que el sujeto del siglo XXI o de la posmodernidad. Así como Foucault decía que había una sociedad de la disciplina donde el sujeto, donde implicaba un sujeto cuyo cuerpo debía tener un rendimiento y donde el trabajo se hacía en base a la conformación de un cuerpo determinado. En la posmodernidad, lo que se trata de conformar, lo que se trata de establecer es una determinada manera de pensar, un sujeto en el cual el rendimiento básico partía de lo psíquico. En este sentido me remito al libro de Psicopolítica de Byung-Chul Han, en donde justamente pasa lo contrario de lo que planteaba Foucault. Si Foucault planteaba un cuerpo disciplinado y planteaba espacios disciplinares, la cárcel, la escuela, el trabajo, etc., acá aparece un sujeto aparentemente libre, un sujeto aparentemente sin sujeción. Esto hace entonces que el sujeto se plantee como aquello que no tiene ningún tipo de condicionamiento, cuando en realidad es el que está más condicionado de todos, porque el sujeto se convierte en una especie de explotador de sí mismo, una especie de empresario de sí mismo. En el trabajo, yo lo que planteo son los mecanismos a través de los cuales en el momento actual aparecen efectos sobre el sujeto, como por ejemplo el consumo, el capital, el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio yo lo planteo como desaparecido en el momento actual, y nada más demostrativo que lo que estamos haciendo ahora. Nosotros en este momento tenemos un tiempo y un espacio desaparecido.
Parece que estamos muy cerca y no lo estamos. Parece que tenemos todos el mismo tiempo y en realidad cada uno tiene su tiempo particular. Este sentimiento de extrañamiento, es muy similar al sentimiento de extrañamiento que produce la pandemia. Mejor dicho, la pandemia generó una aceleración de este extrañamiento. Gracias, Carlos, que tenemos que ir redondeando, por favor. Y la pregunta sería, ¿qué va a quedar después de la pandemia? ¿Qué va a quedar de todo esto? Muchísimas gracias. Disculpen que los interrumpa, pero muchísimas gracias. Bueno, tenemos un grupo muy numeroso ahora del artículo Cuidar a los que cuidan, pero mientras tanto quiero invitar a todos nuestros oyentes, asistentes, quienes están hoy acá, a escribir para la época. Nuestro próximo número, el número 29, que cierra el 10 de septiembre, hasta esa fecha pueden enviarnos sus artículos sobre la temática realidad, verdad y ficción, efectos clínicos. Me parece que es un tema absolutamente convocante, ya tenemos algunos trabajos, pero no quería dejar de mencionarlo para quienes están escuchando la actividad y que les motive esta temática, que nos pueden enviar sus artículos. En el próximo grupo se encuentran Alejandro Vegue, Gabriel Finkelievich, Florencia Fernández, Laura Orsi, Rosalía Álvarez, Sonia Sandleris, María Cristina Fernández, Olga Cartañá, Vivian Seco, todos ellos coordinados por la expresidenta de nuestra institución, la doctora Claudia Borenstein, con este artículo Cuidar a los que cuidan en tiempos de COVID-19, una experiencia del trabajo grupal en una institución mixta, geriátrica y de rehabilitación en intersecciones en salud mental. Les doy la palabra. Gracias, Jorge. Voy a hablar en nombre del grupo y por haber sido la que convocó a este trabajo, y voy a responder primero las dos preguntas que me han hecho. Perdón, antes quiero decir a todo el equipo, a Mirta y al equipo actual, muchas gracias por haber incluido este testimonio dentro de la época, porque si no estuviera este testimonio, nadie sabría que lo hemos hecho, ni qué hemos hecho. Por eso tienen que leerlo. Este testimonio es el único lugar en donde está dicho, y es muy importante que esté dicho. Por eso agradezco enormemente a Mirta y a los colegas que hoy dirigen el comité de la época el haberlo incluido. También quiero felicitar a Mirta especialmente por la persistencia en esta tarea. No es común tener a lo largo de muchas gestiones una continuidad tan importante como la que sostuvo Mirta, y creo que es la única forma en que las instituciones crecen, cuando se continúan las tareas que inician diferentes gestiones. Porque esta tarea que hemos hecho de cuidar a los que cuidan, y agradezco, Jorge, que hayas nombrado a todos los colegas, sin ellos hubiera sido imposible. Pensaba nombrarlos yo, pero los has nombrado, muchos de ellos están acá. Te agradezco que hayas nombrado a los colegas que han trabajado durante 5 meses en el marco de una tarea solidaria. Esta tarea solidaria comenzó en mi presidencia con la línea COVID. La línea COVID fue una línea extraordinaria, primero por celular y luego por una plataforma que continúa, y hemos sido parte y somos parte de la red de emergencias del Ministerio
de Salud Mental Nacional. La Dirección de Salud Mental Nacional nos ha tomado a la institución como parte de la red de emergencias. Es importante lo que estoy diciendo porque todos nosotros hacemos voluntariado, quizás, tarea solidaria, pero cuando una institución hace tarea solidaria, esto es otra cosa. Y esto es la tarea que hemos hecho. La institución APA, de quien hemos recibido, digamos, de los que hemos ayudado mucho agradecimiento, ha entrado en otra institución con 80 años de experiencia. Quiero decirles que no es fácil organizar el voluntariado, no es fácil organizar la tarea solidaria, no es solo decir quiero hacerlo, hay mucha organización detrás de una tarea solidaria, y esta institución que nos ha convocado, me ha convocado a mí, presidente con presidente, 2 instituciones han organizado grupos de trabajo, de contención, podríamos decirlo, grupos de contención con 120 profesionales de la salud. Los que han nombrado, lo que has nombrado, Jorge, son profesionales de la salud a los que he convocado uno por uno, y hemos armado nosotros mismos un grupo de contención entre nosotros que yo lideraba como presidenta, mientras conversaba con la dirección de esta otra institución, que no la nombro, no está en el trabajo por cuestiones de confidencialidad, es una institución muy importante que nos llamó a la APA para que sus profesionales se pusieran a disposición. Y así fue como trabajaron estos colegas, 9 colegas, semanalmente haciendo grupos por Skype, por Zoom. Así como nunca se había trabajado con niños por Zoom, nunca se habían hecho grupos por Zoom. Todos estos colegas son de altísima experiencia y trayectoria en el trabajo grupal, pero no lo habían hecho por medios virtuales. Hemos inaugurado una nueva era que en salud mental debe aprovecharse, que nuestras instituciones deben aprovechar, porque tenemos mucho para dar y somos profesionales altamente reconocidos. Por eso léanlo. En el trabajo está detallada la experiencia, cómo lo hicimos, en qué consistió, cómo trabajamos, cuáles fueron nuestros objetivos, y los invito, digamos, a que continuemos ofreciendo como institución el voluntariado. El psicoanálisis tiene mucho para dar, y si no se pone al servicio de la salud mental, al servicio de la comunidad, pierde muchísimo, así como ha ganado enorme reputación al mostrarse tan solidario en estos momentos. Muchísimas gracias a todos mis colegas y a todos ustedes. Gracias, Claudia, gracias por ese testimonio publicado. Yo me gustaría darle la palabra también a mis colegas del equipo editor, a Claudia Hamburgo, a José Fishbein, a Gilla Zafore, pero antes me gustaría escuchar por parte de Laura Escapa y Estela Alam algunos de los comentarios que estoy viendo aquí que aparecen en las redes. Hay muchas preguntas, pero por ahí podríamos tomar alguna línea de las preguntas que surgen. Adelante, Laura, que estás en Facebook. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, felicitarlos por este número de la época tan interesante y felicitar a todos los que participaron hoy en esta mesa. Bueno, les voy a leer algunos comentarios y felicitaciones sobre todo que nos dejaron en Facebook. Ana Caraballo dice, muy interesante la exposición de Mirta Goldstein. Norman Cavalieri dice, muy interesante el colega Eisidik y su lectura del psicoanálisis en la cultura y sumarle el concepto de ciudadano para el psicoanalista. Gracias. Ana Caraballo dice, una exquisitez la expresión escrita y profundidad de Mirta Goldstein. Mirta Noemí Cohen dice, muchas gracias Mirta Goldstein por sacar una revista online, un gran esfuerzo. Mis felicitaciones a todos los que lo hacen posible aún en estos tiempos. Ana Rosenfeld dice, Freud señala que quien se precie de psicoanalista dirigirá su mirada a los fenómenos socioculturales. Ami Sochi dice, soledad, desamparo e intolerancia acompañan a nuestros pacientes. ¿Estos sentimientos matan los ideales? Perla Frenkel
dice muy interesantes las ponencias, felicitaciones. Ana Rosenfeld agrega, por dicha razón, nosotros no podemos permanecer indiferentes ante expresiones xenófobas, fascistas que se dan en el mundo. No estaría mal descubrir una vacuna para destruir el virus del odio. Y agrega Ana Rosenfeld, es preocupante la banalización mediática de la discriminación y la aporofobia. Bueno, cuando me digas, Jorge. Bueno, ahí estamos. Estela, ¿tenés alguna pregunta para agregar o algún comentario? Que seguramente nos va a dejar pensando porque estamos muy jugados con el tiempo, pero como empezamos unos minutos más tarde, seguramente nos extendemos unos poquitos minutitos más allá de las 12:30. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Y Buenos días. ante todo, felicitarlos por esta presentación maravillosa de la revista que realmente nos invita a todos y nos convoca a leerla con mucho entusiasmo. Bueno. Quiero hacerles llegar desde la gente que está conectada en el canal de YouTube las felicitaciones. Hay gente conectada desde distintos lugares del país, desde otras provincias y también gente desde el exterior que les manda saludos y felicitaciones a todos los que han participado. Hay algunos comentarios. Gabriel Finkelevich, que integró el grupo Cuidar a los que Cuidan, nos comenta que fue una experiencia que enriqueció la práctica del psicoanálisis clínico en el campo de lo social y lo siniestro que habita también en lo social. Cristina Rosas se refiere a la presentación de Claudio Eisirich y dice, muy buena la idea de la sensibilidad como posibilidad del analista como ciudadano. Coincido con Claudio. Hay otros comentarios también que nos llegan. Bueno, por supuesto, sigan las felicitaciones para los panelistas. Un saludo especial de Abel Feinstein para Claudio, para Jaime y para los demás amigos que están presentes hoy. Cecilia Moya nos dice, coincido con Carlos Santar en no pandemizar los encuentros. Por eso me parece importante la propuesta de esta actividad, porque extranjero y extraño son significantes privilegiados que contienen a la pandemia, pero van más allá de ella. Teresa y Marita lo ponen en evidencia cuando dicen no volvernos inmunes a la alteridad y hablan de lectura. Diría, dejarse inocular por la lectura y agregaría que haga escritura en quien lo lee. Bueno, estos son algunos de los comentarios. Muchas gracias. Y también pedirte si por favor, esto es lo que nos están pidiendo, podés volver a decir cuál es el título del próximo número y esta invitación que hiciste para escribir. Cómo no, el título del próximo número va a ser Realidad, Verdad y Ficción, Efectos Clínicos. Realidad, Verdad y Ficción, Efectos Clínicos. Este es el tema del número 29 y con mucho gusto vamos a estar recibiendo trabajos hasta el 10 de septiembre. Pero quiero darle la palabra a mis compañeritos de equipo tan queridos con quienes trabajamos codo a codo, Claudia Hamburgo, un minutito aunque sea para escuchar tu palabra. Activa tu micrófono, por favor. Yo no la pedí, pero ya que me lo ofrece. No, yo quiero decir que gracias a todos por participar y gracias a Mirta, porque a través de tantas presidentas de APA, la revista sigue el chiste que vos hiciste al principio, así que gracias Gaby Goldstein por continuarla. Y además en momentos de pandemia, me gustó mucho lo que dijo Fabiana Frendín, me sentí muy identificada como analista de niños en la cuestión de que siempre hay una presencia y yo me sentí muy extranjera como psicoanalista al atender chicos por celular hasta que me pude encontrar con mi escucha. Esto fue interesante, yo me lo analicé, con mi propia escucha en esa situación para volverme empática, porque me resultaba muy difícil al principio atender chicos por celular, por las redes, y me sentía realmente como un virus extraño, no me hallaba.
Así que te agradezco tu aporte. Bueno, dejo ahí. Quería agradecerles a todos los que participaron. Gracias. José Fishbein, si activas el micrófono, ahí te podemos oír. Ahí está. Bueno, buenos días. Yo quisiera hablar no solamente como parte de la gestión de este número, sino lo que este número suscitó en mí después de haber leído los excelentes trabajos y haber reflexionado acerca de ellos. Pienso que todo síntoma que enfrenta el yo lo expone a la extranjeridad de lo inconsciente. Toda la teoría freudiana se basa en la noción de conflicto entre el yo y aquello que lo perturba, lo insoportable e inconciliable para la percepción de la persona, generándole sufrimiento. De eso que viene tanto desde el adentro del recuerdo como desde el afuera y de lo que hay que defenderse. En el trabajo El yo y el ello, Freud marca la sumisión del yo frente a sus tres amos, el ello, la realidad externa y por otro lado el superyo. La lucha se da tanto con el afuera como con el adentro del sujeto. A estos amos podemos metafóricamente considerarlos como el virus del cual deberá defenderse. Metáfora biológica que equiparará al aparato psíquico con el sistema inmunitario, pasando de lo nocivo del virus a lo creativo del anticuerpo. Un interrogante que me ha planteado es si lo consideramos paranoidemente como factores nocivos o si podemos ver estas instancias como con demandas que también se constituyen en el aporte de una oportunidad que genere la posibilidad de transformación y cambio creativo que rompa con el statu quo de la ilusión de una integridad identitaria. Virus que da la oportunidad de quebrar con la alienación en el sí mismo, fundamentada en la auto-optimización, en la autorrealización y en el sometimiento de un constante rendimiento para satisfacer a los distintos amos, generando un ideal en el que está basado en el rendimiento que impone su exterioridad, una sociedad dentro de la cual es un eslabón más de los procesos de producción. El yo tiene que defender su mismidad frente a las propuestas del otro que vienen desde dichas instancias, y lo otro como lo no conocido, como lo misterioso, lo otro como seducción, lo otro como eros, como deseo, y lo otro como lo distinto que produce dolor y genera sufrimiento, es algo que es vivido como un extraño para el yo, un virus del que debe defenderse. La defensa frente a los distintos nos permite apelar a una metáfora médica de la reacción inmunológica frente a un factor invasor y nocivo de la integridad del organismo. En el campo psicoanalítico, el órgano mental. Aquello que es diferente al yo lo podemos comparar al factor viral, del cual el aparato psíquico, comparado con el sistema inmunitario, trata de defenderse. Marcamos así la diferencia entre lo igual y lo distinto, entre lo idéntico y lo mismo, que implica trabajo psíquico de transformación. Todo aquello que rompe con la ilusión de lo total, completo y tranquilo puede ser vivido como un factor viral desde el cual el aparato psíquico debe defenderse para mantener la integridad del sujeto. El virus no es solo un elemento que ataca y trata de destruirlo, sino que además puede ser visto como un elemento no yo que le permite acceder al crecimiento y a la creatividad de elementos que rompan con la especularidad destructiva de lo idéntico. Por lo tanto, todo elemento viral da también la posibilidad de transformaciones,
de construcciones que rompan con la especularidad de lo ya conocido y puede ser tomado como una oportunidad para una transformación subjetiva que pueda enriquecer al sujeto. Así como un virus que penetra en el organismo permite la generación de anticuerpos que permitan continuar con la vida, la misión del otro, de lo distinto, da la posibilidad de la generación de nuevos recursos que permitan salir del encierro narcisista de lo igual y repetitivo del sí mismo. El otro, lo distinto, lo viral, rompe con la alienación de lo idéntico. Y una reflexión final. ¿Con cuántos virus luchamos a lo largo de nuestras vidas para seguir existiendo? Muchas gracias. No, gracias a vos, José. Disculpame que te iba interrumpiendo, ya estamos en el final de la actividad. No quiero dejar 30 segundos, Gilla, para cerrar nuestra actividad de la presentación del número 28 de la época APA Online. Tenés el micrófono desactivado. Gracias, Jorge. No, por favor. Gracias, y gracias a todos los autores por los buenísimos trabajos que nos permitieron realmente armar una revista que, a mi modesto entender, es un lujo. Cuando la escuchaba a Gaby, pensé en justamente algunos conceptos que ella vierte en su trabajo, que me parecen de una riqueza enorme. Por ejemplo, la articulación que hace entre lo ominoso, que es un eje central del psicoanálisis, y los efectos en el arte, pero como experiencia estética. Me encantó cómo concibe la experiencia estética, en el sentido de que lo pude anudar y asociar también con lo que sucede en el campo transferencial, es decir, las interrelaciones, las superposiciones de fantasías, fantasmas, que se producen y que realmente me parece que hace una amalgama muy, muy interesante. Así que, bueno, convocarlos a que lean todos los trabajos porque cada uno tiene una perlita. Tenía más cosas para decir en cuanto a lo ominoso, que me parece un tema sumamente interesante, y a lo siniestro, y a estas dos vertientes de Eros y Tánatos, cómo se van juntando y cómo se entremezclan, y la verdad que sé que tengo muy poquito tiempo, así que dejo acá. Felicitaciones. Gracias, Gilla. Nuevamente un enorme gracias para todos quienes van haciendo a lo largo de los años a la época. Gracias para ustedes que nos acompañaron en esta presentación, para los autores en particular, en este Jorge, caso. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Dos cositas, porque Gaby me escribió que quería anunciar algo, entonces por eso te interrumpo. No. Pero también quiero agradecer a todos y señalar esta propuesta de que no podemos ser extranjeros ni a la polis, ni al arte, ni al conocimiento, ni a la cultura. Así que, bueno, gracias a todos, y seguramente nos quedaron muchas preguntas. Y bueno, no sé, Gaby, ¿qué querías anunciar? Quería agradecer esta reunión maravillosa, con un abanico realmente de lo que representa el pluralismo y el diálogo en nuestra institución. Y bueno, un comentario que trajo Claudio, que es que probablemente vamos a editar desde APA Editorial Dear Candidate en castellano, y que, Claudio, te estamos invitando formalmente para iniciar una serie de presentaciones a lo largo de América Latina con todos los colegas y también con los candidatos. Eso es algo que es el presente y el futuro, y que embebe sus raíces, por ejemplo, en diálogos y en presentaciones como esta. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo próximamente. No dejen de leer el número de la época, y para aquellos que tengan interés, presentar sus escritos hasta el 10 de septiembre. Muchas gracias.